9 minutos por encima de la 1. Nosotros continuamos aquí en el Mirador. Lo decía al principio del programa, hemos tenido una baja de última hora de Mercedes González, la coordinadora general de Podemos en Cantabria, así que dejarme, antes de saludar a nuestros contertulios de hoy, mandarla un abrazo enorme y una pronta recuperación a Merche, que ha sido nada, cosa de esta misma mañana cuando se ha puesto indispuesta y por eso al final va a ser una tertulia de dos. Saludo a Pedro Hernando, Partido Regionalista, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Te he dejado el primero porque claro, ahora viene con felicitación por el nuevo nombramiento. Claro, entiendo. claro. Elena Castillo, senadora del Partido Popular, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Felicidades porque hoy conocíamos que el Partido Popular designa a la senadora, leo el titular tal cual de la nota de prensa, designa a la senadora cántabra Elena Castillo como ponente para evaluar el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Bueno, a ver, siempre está bien que a uno les den funciones y más de esta índole. Por lo menos a mí me gusta mirar hacia el futuro, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial no es futuro, es presente ya. Por lo tanto, agradecida a mi partido por ese reconocimiento. Encima, ahora entramos en el pleno de ayer, pero claro, un día yo creo que en una tertulia en la que estaba Pedro lo hablábamos, la importancia de la inteligencia artificial, de educar a la ciudadanía en general, a los jóvenes sobre todo, pero a la ciudadanía en general, a que sepamos hacer un uso responsable de la inteligencia artificial y, leñe, ¿por qué no decirlo también?, de poner ciertos límites. Aunque sea complicado poner diques al mar, pero... Bueno, yo creo que precisamente el kit de todo esto está en eso, ¿no? En hacer un uso responsable de esa herramienta o de esa información que tenemos disponible, un uso responsable, un uso con una finalidad que sea la adecuada, y también poner ciertos límites a la seguridad y a la ética que se haga del uso de esa inteligencia artificial. Y yo creo que es una herramienta muy potente que tenemos a nuestro alcance, que va a marcar el futuro de nuestra generación y de las próximas generaciones, pero que tenemos que poner unos constreñimientos y una gobernanza adecuada para que se haga precisamente el mejor uso y el más potente de la herramienta. Más adelante, conforme vaya avanzando, ¿no?, esa comisión, me gustaría tenerte no como contertulia, sino como entrevistada para hablar de cómo va esa inteligencia artificial y de lo que se está trabajando en el Senado. Tendré siempre encantada de hablar de estos temas. Bueno, nos centramos ya, si os parece, en el pleno de ayer. Pedro, un pleno... Vamos a definirle denso, porque se hablaba de cuestiones muy técnicas. Estaba el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, haciendo una presentación, no sé si definirlo así, una presentación de por dónde van a ir las líneas generales de la política presupuestaria que quiere el Partido Popular, el gobierno de María José Sáenz de Buruaga para 2025. Bueno, la verdad es que ayer lo que vino fue a comparecer para explicar el techo de gasto. Sí. Mucho me temo que el techo de gasto que nos explicó ayer no es el que desearía la presidenta del Gobierno de Cantabria ni ningún otro presidente de Gobierno de Comunidad Autónoma, porque en el fondo el techo de gasto y lo que nos vinieron a explicar ayer, y digamos que los grupos de la oposición lo que hicieron fue matizar sus planteamientos, el techo de gasto no es una decisión que venga sobre todo en este año impuesta directamente por el criterio voluntario del Gobierno de Cantabria. Este año se recuperan las reglas fiscales, que es una decisión que viene del cumplimiento de los acuerdos con la Unión Europea, y esas reglas fiscales pues llevan a Cantabria, eso sí, en una decisión que sí es suya, de mantener el déficit cero. Es decir, el mismo presupuesto, lo que se ingresa, que lo que se decide gastar. Eso es un poco el planteamiento que nos hizo ayer el consejero. Nos habló de las grandes cifras, de los más de 3.000 millones de euros que tendrá el presupuesto para Cantabria. 3.280. 3.280 y el incremento que se ha producido con respecto al del año anterior. Pero claro, nos dejó una serie de incógnitas que habrá que ir resolviendo. Realmente, ¿cuánto de ese dinero, cuánto de esos incrementos va a ir a nuevas políticas o va a ir simplemente al aumento propio del si vino a determinar que el presupuesto, quitado los MMRs, va a subir un 3,2%, y la inflación pues está en unos términos similares que se arrastran, no digo la inflación propiamente de este mes, sino la inflación global, pues realmente
los costes prácticamente se los va a comer la inflación, el crecimiento, el capítulo 1, el pago de las nóminas, etcétera, etcétera. Luego nos anunció que la AIREF ha emitido informes diciendo que hay que contener el gasto en las políticas públicas. Bueno, pues la verdad es que nos dejó un poco con cara de decir, a ver hacia dónde va a ir el presupuesto. Nosotros los regionalistas tenemos claro hacia dónde tiene que ir, pero claro, nosotros no gobernamos. Antes de dar paso a Elena, hablabas de ese tope de gasto y quiero decir que debido a la pandemia la Unión Europea suspendió la norma hasta ahora que empieza a entrar en vigor, es decir, ese tramo final del gobierno bipartito PRC-PSOE y el inicio del gobierno del Partido Popular ha tenido esa excepción dentro de la norma de la Unión Europea debido a la pandemia del COVID-19 y entiendo que también luego alargada por la guerra de Ucrania y todos los problemas de suministros que hubo. Elena, un incremento del 3,2 más o menos. Vamos a ver, el Partido Popular ha sido muy claro. El presupuesto es el que es. Vamos a tener un aumento de unos 92 millones de euros aproximadamente y el objetivo es garantizar esos servicios esenciales que siempre ha sido el objetivo del Partido Popular: educación, sanidad, servicios sociales. Pero realmente lo que preocupa al Partido Popular, y lo venimos diciendo en las últimas semanas de manera repetitiva, no es tanto el techo de gasto, ¿vale?, que es el que es, sino la financiación autonómica, porque esa sí que puede lastrar claramente las cuentas de una comunidad autónoma como la nuestra, con unas peculiaridades orográficas muy claras y, por lo tanto, con un gasto por habitante que es el que es. Dicho lo cual, la decisión de Europa y la regla de gasto es algo sobre lo que el Partido Popular de Cantabria y el Gobierno de Cantabria no puede hacer nada, es algo que no está en nuestras manos, es algo que se quedó paralizado en el año 2020 con el COVID, pero que ahora se vuelve a reactivar. No podemos hacer nada respecto a ese tema, pero sí debemos de hacerlo con respecto a la financiación autonómica, porque tenemos que garantizar las mejores cuotas para nuestra comunidad. Ahora entramos en la financiación autonómica. Antes, ayer, Paula Fernández, que es la portavoz, ¿no?, del Partido Regionalista en este área, hablaba sobre el escepticismo, que, cuando se te traba una palabra, que tenéis los regionalistas conforme a la viabilidad de que haya un equilibrio de déficit cero. No, nosotros planteamos que por ejemplo, todo el proceso de reducción de la deuda, Cantabria ha seguido unas pautas y la deuda de Cantabria se va a seguir reduciendo. Este año parece que en torno a 70 millones, pero es un poco un ciclo que se ha venido siguiendo. En cambio, con el tema del déficit hay algunos avisos. Hay algunos avisos y nosotros avisábamos, por ejemplo, en el decreto de los trabajadores autónomos, ese famoso decreto incumplido que establecía 10 millones de euros para ayudas a la cuota cero, 10 millones de euros, que nos lo vendieron como el gran proyecto y que luego nos han dicho que no es para el 2024, que eso se pide y se va a incorporar al presupuesto en el 2025 y en el 2026. Claro, ¿qué es lo que dice la AIREF? La AIREF dice, cuidado, esas subvenciones se pueden acabar convirtiendo en gasto estructural. Es decir, cuando usted haga los números del presupuesto, tendrá que prever como gasto fijo esas subvenciones a autónomos que usted ha previsto o ha dicho que se van. Entonces son 10 millones de euros. Luego vamos a ver la realidad. Yo estoy seguro que no van a superar los 2 millones de euros. Estoy segurísimo. ¿Por? Pues hombre, porque la cuota son 900 euros, o sea, son 90 euros al mes. El primer año. Del primer año van a ser, hagamos un número redondo, 1.000 euros. Creo que llevamos 200 nuevos autónomos en lo que va de año. Los datos de los autónomos son terribles. Bueno, aunque llegaran a 1.000, a 2.000 autónomos nuevos a 1.000 euros,
son 2 millones, no 10 millones. Es decir, de la promesa de los 38 millones de inversión, nos vamos a quedar en 30, como mucho. Claro, aun con todo, esos gastos son estructurales. Es decir, hay que prever esa situación a efectos de la determinación del déficit. De todas maneras, a nosotros el déficit tampoco es una cosa que nos preocupe en exceso, porque sí creemos que el consejero de Economía sabe mover suficientemente bien los hilos para que unas cosas se compensen con otras. Pero hay problemas reales. Claro, el año pasado nos dijeron, el gran gasto va a ser para eliminar las insuficiencias presupuestarias en educación y en sanidad, que todos sabemos que existen. Claro, nos hemos dado cuenta que este año no solo no se han eliminado esas insuficiencias como nos dijeron, sino que se han incrementado. Se ha firmado solo con los médicos, un acuerdo de subidas retributivas. Es verdad, no se ha pagado todavía. Bueno, me imagino que lo pagarán. Se ha firmado con la Administración de Justicia un acuerdo de subida retributiva. Tampoco se ha pagado, pero me imagino que se pagará de aquí a final de año. Es decir, se han firmado acuerdos como el de los 55 años con los sindicatos del sector de la educación. Todo eso son gastos estructurales, es decir, son gastos que suman año tras año y son gastos que sirven para incrementar ese gasto de educación, ese gasto de sanidad que no se cubre, lo que se llaman las insuficiencias. Evidentemente, el Gobierno de Cantabria, ni el de ahora, ni ninguno antes, ni ninguno en el futuro, va a dejar de pagar a sus profesores, a sus médicos. Es decir, cuando se habla de insuficiencia presupuestaria, se habla de un concepto que es que no existe suficientemente dinero en una determinada partida y hay que pasarlo de otras partidas a esas. Pero en el fondo, de las partidas en las que lo quitas, no lo gastas. ¿Y de dónde se acaba quitando ese dinero? De las partidas de inversión, de las partidas que hacen funcionar el sistema. Entonces, eso es lo que nos preocupa. ¿Hasta qué punto se van a cubrir las insuficiencias presupuestarias? ¿Cuánto más de insuficiencia presupuestaria se ha generado en este año? Sabemos cuánto está costando al mes el plan de choque de más de 2 millones de euros en los médicos de Valdecilla. Claro, todo este tipo de cosas, a nosotros lo que queremos es ver de qué manera este gobierno lo refleja en los presupuestos, sobre todo porque si uno escucha al consejero de Fomento, el año que viene va a ser el año de la mega inversión, porque ha prometido planes de saneamiento por decenas de millones, obras gigantes por decenas de millones, obras en todos los municipios de todos los colores políticos y de todas. Claro, oyes al consejero de Educación y va a hacer todas las obras en los colegios que hacen falta en Cantabria. Oyes al consejero de Sanidad y va a construir el consultorio de Polanco, el de San Felices, el de Piélagos. Va a poner en marcha con 17 millones de euros el derribo de la residencia Cantabria. Oyes al consejero de Industria y va a poner en marcha las excavadas, o sea, claro, todos son inversiones millonarias, pero el presupuesto da para lo que da. Elena, antes de entrar con la financiación autonómica, que también me parece interesante y más que interesante, importante. Insuficiencias presupuestarias, Pedro, que ha estado gobernando, y yo, que también he estado en otra etapa sustituyéndole a él, en la Consejería de Obras Públicas, sabemos que ha ocurrido históricamente y que llega el mes de septiembre, nos mandan a todos rascarnos los bolsillos para entregar dinero a las arcas comunes para pagar esas insuficiencias presupuestarias. Y eso es algo que ha existido tradicionalmente y que ojalá que consigamos minimizarlo lo máximo posible, pero que es una realidad. Por lo tanto, no me preocupa tanto los acuerdos a los que se haya podido llegar con sectores como el de la educación o la sanidad, sino ver cómo somos capaces de compensar esas insuficiencias presupuestarias. Sabéis que el Partido Popular ha apostado por una reforma fiscal bastante importante, que veremos los resultados de esa reforma fiscal y cómo afectan a nuestras arcas, es decir, esperamos recaudar bastante más de lo que se recaudaba
Gracias a ello, lo veremos el año que viene y a principios del siguiente, del 2026, porque es cuando realmente vamos a ver ya el impacto de esa reforma fiscal que afecta tanto a las clases medias, que es a las que les intentas dejar un poquito más de dinero para que al final queden en sus bolsillos y puedan generar más actividad económica, pero también lo que es una realidad es que hemos mejorado nuestra competitividad fiscal. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de ingresar más, que también compensarán esos gastos extraordinarios que, como bien decía Pedro, se están produciendo y se van a producir por los compromisos adquiridos, y en el 2026 vamos a ser ya capaces de cuantificar realmente qué deriva hay entre esas apuestas que se hacen por trabajadores autónomos, por ese plan de los 38 millones de euros que les afecta directamente, también por esos profesores que con 55 años tienen unas ventajas que no tenían, o por el sector sanitario, que también va a ver recompensada su labor o va a ver mejor retribuida su labor que como está siendo. Yo creo que esa balanza no la vamos a poder calibrar bien hasta principios del 2026, que es cuando ya vamos a tener unos datos fidedignos, pero esperemos que esa reforma fiscal que hemos puesto en marcha y que se debería de incrementar precisamente también, si esos resultados son buenos, pues nos dé mayor ingreso en las arcas públicas. Ahora sí que quiero poner encima... Yo de verdad que ya cada vez entiendo menos. Ya no hablamos del año 25. Hablamos del año 26. Bueno, porque realmente necesitamos... 25 lo vamos a ver, pero realmente unos resultados claros que te digan cuánto has conseguido recaudar de más, los vamos a ver a comienzos del 2026. Pedro, esa es la realidad. Podemos vender la realidad de como queramos. La realidad es que la rebaja fiscal de las clases medias no es la que propuso el PP. Porque me gustaría, y las clases medias lo saben, que vieran cuál era la propuesta del Partido Popular y cuál fue la propuesta que se aprobó en los presupuestos. Gracias a las enmiendas y a los acuerdos con el PRC, que bajaron los puntos a las clases medias y no a las clases altas. Pero en todo caso, en el tema de la competitividad fiscal, habéis entregado en el Senado hace unos días unos premios. Cantabria el año pasado estaba en el puesto 12 de la competitividad fiscal de España. Era un infierno fiscal. Está en el puesto 12 de la competitividad fiscal. Es decir, no ha mejorado ni un puesto. Hombre, los puntos hemos pasado del 5,77 al 5,91. Efectivamente. Me alegro mucho de que des ese dato. Me alegro mucho de que des ese dato, porque uno puede decir, como diría la presidenta, es un dato histórico. No. En el año 21... Cantabria, cuando el Partido Popular decía que éramos un infierno en la competitividad fiscal, recuerda lo que ha dicho, 5,91. Estábamos en el 5,92, es decir, estábamos mejor que a día de hoy. Pero es que en el año 20 estábamos en el 5,94 y el Partido Popular seguía diciendo que Cantabria era un infierno fiscal donde no podíamos... Es decir, estamos peor que en el año 20. Pero nos dejasteis en el 5,77. Estamos peor que en el año 21. Sí, pero en aquel momento vosotros os plantabais en el hemiciclo, os plantabais en todos los sitios y decíais, esto es un infierno fiscal, esto es una vergüenza, este gobierno son unos canallas con los ciudadanos. Y resulta que ahora ellos se entregan premios a sí mismos con peores datos que los que tenía este gobierno, y ellos criticaban en el 21 y en el 20. Tampoco es que nos entreguemos premios. Lo que decimos es que la realidad a día de hoy es que lo cogisteis en el 5,77, que no voy a quitar el valor a las políticas que vosotros pudisteis poner en marcha durante vuestra etapa de gobierno, pero la realidad es que cuando das el relevo a un nuevo equipo, la realidad es una, y es que estábamos en un 5,77. La realidad es que este gobierno ha apostado por determinadas reformas fiscales que empiezan a verse un poquito... Dentro de un año podremos hablar, Pedro, de si es un 5,91 o estamos en el 5,94, ¿vale? Pero eso lo veremos cuando dejemos que nuestro plan de reforma fiscal seguimos en el puesto 12 de España. Se va a poder aplicar en el ejercicio. Vamos a hacer la declaración del 2024 entre marzo y junio del 2025. Entonces vamos a dejar que los resultados nos den o nos quiten la razón a cada uno, ¿eh? Yo creo que andar hablando de décimas no nos va a llevar a ningún sitio, ni a ti ni a mí. No. Sí, yo no hablo de décimos, hablo de dinero en el bolsillo de los cántabros. Hablando de dinero, porque es que al final vamos a la financiación autonómica, pero tengo la sensación de que todos los partidos sabiamente en ese aspecto decís, bueno, es que Cantabria tiene unas peculiaridades
que no tienen otras comunidades autónomas, porque claro, el coste de los servicios a un señor de Liébana o a un señor de Poblaciones, ¿no? En referencia, por ejemplo, a un familiar que pueda tener Miguel Ángel Revilla allí, no es lo mismo que el señor de Alcobendas, en Madrid, evidentemente. Pero al final también noto que ese mensaje le tenemos en Cantabria, pero no sé si conseguimos trasladarle más allá de nuestras fronteras. Porque claro, ahora vamos a hablar de financiación autonómica, no solo en Cantabria, sino a nivel estatal. Nos tendremos que sentar, entiendo, que no lo sé, con el resto de comunidades autónomas, con el Ministerio de Economía, etcétera. Mira, yo creo que en este tema vamos a estar totalmente de acuerdo Pedro y yo. Sí, O sea, sí. en esto no vamos a discutir por nada, porque entendemos que cada territorio tiene unas singularidades que hay que ponerlas encima de la mesa y entre todos hacer el mejor reparto posible, pero teniendo en cuenta unas cosas que son más que evidentes, que es que las peculiaridades orográficas, la distribución de la población, la diseminación que tiene Cantabria no lo tienen otros territorios. Cada uno defenderá las peculiaridades y las singularidades de su territorio, pero no tenemos ahora los cupos que tenemos porque sí, sino que los tenemos porque nuestro territorio tiene unas características. A mí me hace gracia porque hablas de cupos, parece que a veces nos han regalado el cupo, el ser la comunidad autónoma mejor financiada por habitante. No nos lo han regalado. Y no es un regalo que ha caído del cielo, es por un estudio. Pero entendieron cuáles eran nuestras singularidades y supieron pues hacer una distribución lo más, digamos, justa posible de ese dinero que hay que repartir, ¿no? De esa financiación que se reparte entre las comunidades autónomas. Y eso es lo que ahora mismo hay que conseguir poner en valor y ponerlo encima de la mesa para que sigan considerando cuáles son nuestras singularidades, porque cada territorio, y hemos hablado, no les gusta que hablemos del cupo independentista o del cupo separatista, pero la realidad es que los catalanes están pidiendo lo suyo, pero sesgadamente, no teniendo en cuenta variables que son cuantificables o que son demostrables. Pero más allá del cupo independentista, también vamos a tener, entiéndase, un enfrentamiento, una guerra, entre comillas, entre comunidades que no son Cataluña o País Vasco. Ahora, Quiero decir, vendrá Madrid y en todo su derecho, entiendo, dirá, no, habrá que calcularlo por número de habitantes. Claro, no, pero vamos a ver, si aquí el problema, vamos a ver, lo bueno que tiene Cantabria en todo este proceso es que estamos de acuerdo todos los partidos en que hay que negociar a partir del statu quo. Es decir, Cantabria en este proceso de negociación no puede perder un euro con respecto a la financiación que tiene. Punto de partida. A partir de ahí ya vamos a establecer un proceso de negociación que en el caso de la última negociación en materia de presupuestos fue una negociación muy buena, hay que reconocerlo. Yo creo que es la gran aportación que ha hecho Rodríguez Zapatero a Cantabria ha sido la financiación. No creo recordar ninguna otra cosa así. Yo creo que eso nadie ha dicho nada al respecto. No lo pone nadie en duda. Es decir, que nos dejó en una situación después de una buena negociación y yo lo que busco ahora es esa buena negociación, ese acuerdo de todos para avanzar en ese tema, pero también me preocupa lo que tú acabas de decir. Pero no me preocupa tanto, y me preocupa mucho, con el tema del cupo catalán. Me preocupa mucho, por ejemplo, la presencia de 3 presidentes a hablar con el presidente del Gobierno de España hace una semana, el presidente de Murcia, el presidente de Valencia y el presidente de Castilla-La Mancha, hablando de un fondo de nivelación hasta que se negocie la financiación. Un fondo de nivelación de 18.000 millones. Pero bueno, en el momento que se quiten 18.000 millones y se les den a esas comunidades autónomas por las razones, se quita del paquete común. Claro, entonces, el dinero no lleva del cielo. Claro, ¿cuál es la diferencia entre los 15.000 millones que piden los catalanes o los 1.000 millones o 1.200 millones que piden los murcianos? Que no digo que no tengan derecho a ellos. Digo que todo esto debe negociarse en ese pacto de la multilateralidad. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y nosotros vamos a apoyar al gobierno de Cantabria a muerte para que consiga mantener la financiación. Ahora, ¿que tenemos temores? Claro, porque cuando Madrid, Andalucía y Valencia se pongan serios con el tema de la financiación, a mí me gustará ver al expresidente de Galicia, que firmó el Pacto de Santiago, defender los contenidos del Pacto de Santiago. Y el Pacto de Santiago se basa en
el mantenimiento del status quo y el mantenimiento de las singularidades de el conjunto de la España vacía. El conjunto de la España donde prestar servicios antes dice, claro, es que los servicios... Mira, Cantabria se gasta en un mes en autobús escolar lo que Madrid gasta en un año. Y tú dices, hombre, ¿cómo va a ser así? Pues el dato es ese. ¿Por qué? Pues porque aquí hay más de 500 líneas de autobús que cada día llevan a los niños a sus colegios. Y en Madrid, a los niños van a su colegio en transporte público, van a su colegio andando y van a su colegio sin un gasto importante. Entonces, ¿eso hay que compensarlo? Evidentemente. El Hospital Valdecilla, que ayer celebraba la conmemoración de las unidades de trasplante de corazón, es un referente nacional en el mundo de los trasplantes de corazón. Y aquí viene a operarse gente de toda España, y eso tiene unos costes, porque a esos médicos del sistema cántabro de salud los paga el gobierno de Cantabria, no los paga el gobierno de la nación. Aprovecho. Es necesario que el gobierno de la nación actualice y pague las relaciones entre comunidades autónomas. Porque, claro, nosotros tenemos una lista de costes sobre aquellas actuaciones que se hacen a personas de fuera de Cantabria en nuestra sanidad. Evidentemente, también a personas de fuera de Cantabria se les atiende, a personas de Cantabria se les atiende fuera. Pero para eso se estableció un sistema de cuotas que financiaba el Estado. Eso hace años que no se está pagando, que no se está pagando, y yo creo que es el momento de, creo que ya los consejeros lo han dicho. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues cuando... que también pasa, por ejemplo, con las cárceles, con las prisiones, que también se les está dando apoyo sanitario externo que luego no se compensa de ninguna manera con recursos del Ministerio del Interior. Eso es una... Cuando los costes son pequeños, pues todo el mundo lo va asumiendo. Sí. Cuando los costes se van acumulando y al final tu mochila se va haciendo cada vez más pesada, pues evidentemente el sistema no lo puede soportar. Os quiero preguntar, claro, el pacto actual, ¿no?, de financiación autonómica viene de la primera, creo recordar, ¿no?, legislatura de Rodríguez Zapatero. Ha cambiado muchísimo España, ha cambiado muchísimo Cantabria, bueno, todas las comunidades autónomas, y también el panorama político. No sé si hoy veis más difícil que se podamos llegar a un acuerdo entre todos para ver cómo repartimos esa financiación autonómica. Yo quiero creer que no es más difícil. Yo quiero creer que no es más difícil. Yo es que, perdón, la sensación que tengo, culpa de todos, de Partido Regionalista, Partido Popular, Socialista, de los ciudadanos en general, es que tenemos un entorno político quizás más crispado en el que es más difícil llegar a acuerdos. Si me vas a decir, por ejemplo, Pedro, nosotros llegamos a acuerdos con el gobierno de Burgoa, sí, pero hablo en general. No sé si tenéis la sensación de que estamos en un momento político, de que es más difícil llegar a acuerdos, quizás por todo el tema catalán y demás, que el nivel político se ha crispado, y claro, esto sí que necesita un acuerdo. Yo creo que hay un problema, que es el acuerdo de gobierno a nivel estatal. El acuerdo de gobierno a nivel estatal le está costando a Pedro Sánchez una serie de recompensas o de prebendas que tiene que dar a sus socios de gobierno, entre las que puede encontrarse el tema de la financiación autonómica. Pero también quiero pensar que cuando se sienten todas las comunidades y ciudades autónomas a debatir sobre este tema, hay que ser muy serios y muy rigurosos en el planteamiento que se haga, porque eso va a condicionar muchos años a futuro, ¿no? Y no solo este gobierno, sino gobiernos futuros, que ahora puede ser del Partido Popular y mañana puede ser del Partido Regionalista o de quien Esto es un proyecto fuere, ¿no? a medio plazo. Entonces, yo quiero pensar que vamos a ser lo suficientemente rigurosos como para hacerlo desde el punto de vista multilateral y teniendo en cuenta criterios objetivos y no criterios subjetivos. Pero también la realidad a día de hoy es que el día a día viene marcado por esas exigencias de gobierno a un gobierno que depende de muchos socios ahora mismo. Sí, yo vamos a ver, estoy de acuerdo. Yo no creo que la situación ahora sea peor
que cuando se negoció el anterior. ¿Por qué? Entre otras cosas, por una razón muy clara, que es una razón objetiva. La mayor parte del gobierno de las comunidades autónomas pertenece al Partido Popular. Y por lo tanto, yo doy por hecho 14 que de ellos, 17. claro, doy por hecho que ellos van a ser capaces de Nosotros sentarse vamos a estar coordinados en una mesa para avanzar. Por lo tanto, desde ese punto de vista entiendo que la situación no tiene por qué ser peor. En lo demás, estoy de acuerdo con lo que plantean. Es decir, hay un problema en relación con la posición de quien ostenta el papel predominante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el Estado. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque los que conocemos cuál es la regulación y cómo funciona el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sabemos que las decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es un órgano multilateral, se pueden llegar a tomar, no es la práctica habitual, pero se pueden llegar a tomar por mayoría. Y la mayoría sería el Estado y una comunidad autónoma. Cuidado con eso, porque, y no es un aviso a navegantes ni nada, pero es decir, el foro es el foro multilateral, pero un acuerdo entre Cataluña y el Estado en el marco de la conferencia Esa es la clave. puede llegar a modificar el sistema. Pero ¿no? ¿realmente creéis que el gobierno de España imponga algo contra, no te voy a decir, contra más de la mitad de las comunidades autónomas? Yo En cuanto a mira, financiación autonómica, no tiene yo nada- va a buscar ahí no un tiene nada que consenso. ver, pero el ejemplo está en el listado Lespre, en el lobo en el Lespre. Fue una decisión que de manera casi unilateral tomó el gobierno con una comunidad autónoma, porque todas las demás se oponían. Entonces, algo que en una cosa de mucha menos importante, pero de mucha menos trascendencia que la financiación autonómica, ya ha pasado, ¿no? Hombre, yo estoy convencido de que no va a ser así. ¿Cuál es? Pues que me parecería fuerte, ¿eh? ¿Cuál es además mi reflexión? Los cambios en la financiación autonómica hay que hacerlos en momentos de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque aquí, al final, no solo estamos discutiendo la distribución. Estamos discutiendo cuánto dinero de más se va a poner en el sistema, porque al sistema hay que ponerle dinero de más. Cuando nosotros hicimos nuestros estudios hace ya años, había que ponerle 16.000 millones de más para igualar un poco la situación. Ahora, pues serán seguramente 40.000 millones. Estamos hablando de que hay que inyectar 40.000 millones al sistema. ¿Eso qué supone? Pues que o lo haces en una época de crecimiento Pues o no tienes nada que hacer, porque claro, no tenemos más que mirar a nuestros vecinos franceses que van a recortar 60.000 millones de gasto público. Entonces, si tú estás hablando de engrosar los gastos de las comunidades autónomas en 40.000 millones, he dado una cifra global, sí. vamos. Sí. Algunos estudios hablan de esas cantidades, ninguno habla de mucho menos, otros hablan de mucho más, hasta 60.000 millones, pero yo creo que en torno a 40.000 millones se podía entender que serviría para financiar de manera adecuada a sus peticiones a todas las comunidades. ¿Que todos siempre vamos a querer más? Sin duda. Claro. ¿Que todos vamos a querer que nuestros servicios sean mejores y tener más médicos y más profesores? Sin duda. Bueno, es la Pero obligación de cualquier gobernante. O sea, eso... Pero también hay que buscar el equilibrio y también hay que buscar esa situación que va a hacer que el presupuesto de Cantabria destine la mitad de su presupuesto a la sanidad, que entre la sanidad y la educación pues se coman un 70% del presupuesto, y no creo que haya ningún ciudadano de Cantabria que esté en contra de eso. ¿Por qué? Pues porque la atención sanitaria que tenemos en todo el Estado español y en Cantabria en concreto, pese a las listas de espera, pese a los problemas de atención, pese a la situación en los hospitales, está muy bien considerada por los ciudadanos, y porque la educación en Cantabria es, y en eso están los datos internacionales, los informes PISA, etcétera, etcétera, uno de los principales uno de los principales elementos para pensar que Cantabria tiene un futuro
hacia adelante muy importante, ¿no? Entonces, yo ahí sí que creo que pese a que el Gobierno de Cantabria ha decidido prescindir del inglés para los guías turísticos, pues yo siempre confío que los ciudadanos van a tener más formación. Nos vamos a ir a publicidad por si llaman a Pedro Hernando ahora para una negociación de presupuestos, que quién sabe, para después hablar rápidamente de otros asuntos que se han hablado ayer en el Pleno. Rápidamente, antes de irnos a publicidad, decía Pedro Hernando una cosa y yo lo recalco bastante. Cuando salimos los cántabros fuera de Cantabria, y en esto estamos, yo creo, el 100% de los cántabros de acuerdo, una de las cosas, un racinguista como yo puede sentirse salir y decir, es que el Racing, no sé qué tal. Pero de verdad, cuando sales fuera, más allá de cosas deportivas o culturales, es Valdecilla y es la sanidad de Cantabria, yo creo, de lo que sacamos pecho y nos sentimos orgullosos. Estamos muy orgullosos de nuestra sanidad. Nosotros hacemos un alto en el camino y continuamos. Venga, 5 minutos ahora para repasar el resto del Pleno. Canciones tristes. Mix FM. Aisla Plus, expertos en aislamiento térmico de edificios. Frío en invierno, calor en verano, humedades, condensaciones. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. Recuerda, en Aisla Plus tenemos las mejores soluciones a los problemas de humedades y condensación, mejorando el aislamiento y el confort, reduciendo los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. Escucha cualquier contenido del Mirador desde donde quieras y cuando quieras. Entérate de todo lo que ocurre en Cantabria. Todo ello en nuestra página web www.elmiradordigital.es. Todo el contenido a un solo clic. www.elmiradordigital.es. Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Conoces la Lula Santander? La sucursal del mojito cubano. Al mediodía disfruta de unos buenos vinos y vermuts especialmente preparados para ti. También tardeo de ricos cafés, copas y diferentes cócteles, siempre con elaboradas tapas. Y por supuesto raciones, gildas y banderillas exquisitas. ¡Anímate y ven a pasar un buen rato con nosotros en la calle Peñas Redondas 8 en Numancia! Descubre más en Google Maps y nuestras reseñas. Bienvenidos a la Lula Santander. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Tecnelt SL. Proyectos y montajes eléctricos. Es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas a nivel regional y nacional. Somos especialistas en instalaciones industriales y edificación, instalación y mantenimiento de centros de transformación, alumbrados, automatización, instalación y revisión de media y baja tensión. Pasa a conocernos en el polígono Mies de Molladar, parcela de 3 en Cartes. Teléfono 942 81 95 42. O en el 615 578 736. Visita nuestra web www.tecnelt.com o búscanos en Facebook e Instagram. Mix FM. Nosotros continuamos, la gente no lo creerá, pero seguimos teniendo nuestra tertulia, ¿verdad? Siempre fuera de publicidad. Y me digo quien esté con tertulio que la seguimos manteniendo. Además me parece muy interesante. Bueno, vamos con otros temas que se han tocado. Empiezo, ya que está el Partido Regionalista, por garantizar la cobertura sanitaria a todas las especialidades que hacía el Partido Socialista. Y el Partido Regionalista reducir los tiempos de espera en valoración de los grados de dependencia. Pedro. Sí, ese es un tema que nos preocupa bastante. Es decir, la cuestión no es que se haya reducido la lista de espera, que se ha reducido, de las solicitudes, de la tramitación de las solicitudes. Desde que una persona lo solicita hasta que entra en el ordenador. El problema está en que la lista en espera de valoración
incluso la lista de espera, una vez valorado para la asignación de los servicios, se nos está yendo a 2 años. Y claro, cuando las personas en situación de dependencia solicitan ayuda es porque la necesitan. Y luego hay cosas que se están alargando innecesariamente. Como por ejemplo, a veces la cuestión no solo es económica y no solo es de prestación de cuidados o no solo es de... A veces es algo tan simple como un niño que hay que reconocerle un grado de dependencia para que en su colegio tenga una atención especial. Si eso tarda 8 meses o 1 año, ese niño ha perdido el curso y ese colegio no va a tener esos servicios. Lo que nosotros pedíamos ayer, partiendo de que reconocemos que la situación es la que es, un plan de choque, que en teoría la consejera nos dijo que ya estaba hecho, pero ayer el Partido Popular dijo que 1 año. Hombre, pues si está hecho no es 1 año. Nosotros hemos pedido que en 6 meses se pongan en marcha todas esas medidas. Y bueno, lo ha apoyado también el Partido Popular y entonces pues yo me alegro enormemente de que eso sea así, pero me alegraré mucho más cuando se transforme en una realidad. Ayer fue un día de mucho apoyo, sí, de mucho consenso. A ver, yo creo este tema es que no hay nada que decir. Es decir, que estamos trabajando en ello es una evidencia. Que es un problema acumulativo que viene ya heredado en parte y que luego se ha podido acrecentar, también es otra realidad. Que vamos a estar de acuerdo siempre en las cosas básicas y fundamentales, pues es que no tengo nada que decirle a Pedro, porque es que claro que hay que reconocer el grado de dependencia lo antes posible, claro que no pueden esperar, claro que hay mucha gente que fallece desafortunadamente sin haber podido tener una valoración. Entonces, querer dar argumentos para justificar, no, yo solo espero que seamos eficientes, que se cumplan los plazos a los que nos hemos comprometido y que sigamos trabajando en esa línea. O sea, es que no hay Eso nada es lo más que que le decir. pedimos al gobierno, Claro. que consiga ejecutar. Nosotros pusimos, y este año nuestro objetivo será también poner algún plus en el presupuesto, tanto para la atención a la discapacidad como para la atención a la dependencia. Creemos que ese tercer pilar del estado de bienestar es un pilar que además, iba a decir desgraciadamente, pero no es desgraciadamente, al revés, gracias a las mejoras sobre todo en el sistema de salud, cada vez los cántabros llegamos a más edad. Y tenemos una esperanza de vida mayor. Y esa esperanza de vida mayor también implica necesidades La esperanza de vida es mayor, pero hay que tener calidad. Claro, ¿no? claro. Entonces, eso cuesta dinero. Y esa es una realidad. Entonces, también hay que destinar fondos a eso. Pero sobre todo lo que hay que hacer es gestionar adecuadamente esos fondos para que realmente lleguen, para que realmente no se pierdan los tiempos, para que realmente no pasen de un año a otro. Y es verdad, a veces no es tan fácil, pero lo que nosotros le pedimos al gobierno, a nosotros nos echaron por no hacerlo. Ahora le También pedimos es cierto al gobierno que la realidad lo es hagan que ellos. nuestra pirámide demográfica es la que es, ¿no? Ahora mismo. Y eso es lo que ha dicho Pedro, o sea, la responsabilidad ahora nuestra es hacerlo mejor. Y en eso yo creo que está Begoña Gómez del Río y el equipo que tiene. Y vamos a ver si conseguimos ajustar los plazos de ese año a esos 6 meses que decía Pedro. Rápidamente, se ha cambiado 3 veces el director general del servicio cántabro. O sea, creo que hay ahí algún fallo porque no es normal. No es normal. Rápidamente, también el PRC propuso una campaña de prevención de enfermedades de transmisión sexual que evidentemente estuvo apoyada por que Partido Popular y por Partido Socialista, cosa que es que me parece evidente. Es que, de verdad, ya, pero por ejemplo, si yo fuese un ciudadano y viene el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Son peticiones coherentes. Os daría de gorrazos. Ya, pero y más con los datos que han salido, perdón. Claro, Pedro. Claro, pero es que es que esto nosotros lo pedimos en abril del año pasado. O sea, es decir, que es que nosotros esto ya lo venimos pidiendo desde el año pasado, en abril no, en septiembre del año pasado. Es decir, hemos incorporado esta petición y nos dijeron, porque nosotros creemos que hay 2 elementos fundamentales. Muy breve, que quiero hablar del tobogán alpino. Sí, vale, muy rápido. Dijimos, educación
y actuaciones directas. Nos dijeron, no os preocupéis, en educación lo vamos a meter para el curso actual. Este año nos dicen, os lo apoyamos, claro que sí, pero educación lo vamos a meter para el curso próximo. No, para el curso próximo no, tenían que haber entrado en este curso. Es decir, ¿o qué vamos? ¿Al discurso de Vox? Que ayer nos dijeron que se abstenían porque ellos preferían la abstinencia. Hombre, es que eso no, si todos sabemos, hay que ir a las calles, hay que ir a los institutos, hay que ir a los colegios, tenemos que hacer ese plus. Los no son alarmantes, los actuales. Claro, son gravísimos. Y entonces es lo que le pedimos al gobierno del Partido Popular. Hágalo ya. Sobre la línea de transporte entre Castro, Urdiales y Santander, que lo preguntaba el PSOE, el consejero dijo que las concesiones actuales estaban caducadas y prorrogadas, que están trabajando en ello. Me voy. Y terminamos con ello, con el tobogán alpino del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que Luis Martínez Abad, el nuevo consejero de Turismo, Cultura y Deporte, aseguró que estarían para otoño del 25 en funcionamiento, que no es un capricho, sino una oportunidad para desestacionalizar el turismo y atraer a un público más joven. Así que, como última intervención cada uno, Pedro Hernando, tobogán alpino. Bueno, nosotros ya lo dijimos, no creemos que sea el sitio adecuado para incorporar una nueva atracción. El Parque Cabárceno es un parque de la naturaleza, no es un parque de atracciones. Y creemos que hay otra ubicación, si se quiere hacer ese tobogán alpino, mucho más adecuada, que es Campoo, que es la estación de esquí de Alto Campoo, que sí serviría para que durante el resto del año, evidentemente no en temporada de esquí, porque en temporada de esquí ya tiene los servicios de esquí la estación, pero sí durante el resto del año podía ser un elemento de atracción hacia Campoo y hacia las pistas y podía servir para dinamizar la economía allí, y nosotros no creemos que aporte nada a el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, salvo que y eso no lo hemos visto y no nos lo dejó claro el consejero, esto sea un nuevo telecabina de Cabárceno. Que recuerdo a todos los ciudadanos que fue una obra de 14 millones por la que el gobierno de Cantabria va a pagar más de 100 millones a una empresa privada. Pedro Hernando, muchísimas gracias. A vosotros. Tobogán alpino. Muy fácil. Con más de 600.000 visitantes en el año 2023, no recuerdo la cifra exacta, yo creo que es una oportunidad de desestacionalizar ese turismo que es lo que llevamos demandando o que llevan demandando el sector turístico en Cantabria. Creo que es una buena oportunidad de combinar ese ocio, esa naturaleza y, en cierta manera, esa historia del parque. Y el tiempo nos dirá, Pedro, si es una buena o no es una buena inversión, ¿no? Además, si se va a materializar ya para mediados finales del año 2025, pues veremos a ver el rendimiento de ello. Y con respecto al transporte de Castro-Santander, yo creo que el consejero fue muy claro. Después de 10 años en los que la concesión está ya caducada, que el Partido Socialista se rasgue las vestiduras por algo que ni tan siquiera le han preguntado a la propia alcaldesa de Castro cuáles son sus necesidades o sus demandas en materia de transporte, pues hombre, parece un poco de chiste que ahora vaya a abogar por defender ese transporte, ¿no? Parece más que hay alguna connotación política detrás de cada una de esas preguntas. Muchísimas gracias, como Muchísimas siempre. Gracias a vosotros. Nosotros hacemos un alto del camino y nada, ya está en las 2 de la tarde a la vuelta de la esquina, así que habrá que bajar la persiana por hoy.